Hay momentos y situaciones muy significativas en el peronismo de los años 60 y 70 que son prácticamente desconocidas o que yo creo que son negadas, quizás se les ha dado la espalda, porque yo algunas las he mencionado muchas veces y veo que no se recogen. Por ejemplo, en el año 63, cuando nosotros salimos de las cárceles con Intes, nos encontramos con el anuncio del regreso de Perón a poco andar. Se forma el MRP, el peronismo se abre a la política internacional, respalda en un acto grandioso allá por finales del 63, del año 63, respalda a los Panteras Negras norteamericanos. Le dedica oficialmente los actos a Patricio Lumumba o a los negros norteamericanos. Esto era nuevo en el peronismo y sigue siendo, mejor dicho, sigue siendo sorprendente, ¿no? Dirigentes del peronismo que hablaran de los campos de batalla de Argel, de la montaña, de los combatientes incinerados por el napalm, que comenten haberlos visto, ¿viste? Esto es, hoy día es impensable, ¿no? Y además me consta que el proyecto militar, si le podemos llamar militar, que respaldó el intento de Perón de volver a la Argentina en el año 64, era un proyecto insurreccional. Porque en el peronismo no se podía pensar de otra manera, siempre era igual. Era huelga general que se convertía en la disputa de las calles con barricadas, la toma de las fábricas, provocar una escisión en el ejército para que un sector saliera a la calle contra el gobierno y atentados terroristas donde se pudiera para liquidar o detener la infraestructura del enemigo, ¿no? Eran esquemas propios del peronismo, nadie pensaba de otro modo. Por eso me parece importante destacar la confrontación con un nuevo paradigma que viene de Cuba y que se va instalando gradualmente. Cook vuelve a la Argentina en el 64 y con Alicia Guren y otra gente organiza Acción Revolucionaria Peronista, ARP. Uno de los tantos grupos del peronismo, en este caso sin mayor gravedad, sin mayor peso, excepto para los que llegan al peronismo, excepto para los que se quieren hacer peronistas. O sea, ARP es un grupo ínfimo que recluta gente no peronista, gente que se quiere peronizar. O sea, actúan como porteros de una ciudadela a la que se aspira a ingresar. Desde Norma Rostito a Fernando Valmedina, muchísima gente ha participado, que después, digo, por mencionar algunos notables, participaron de ARP el tiempo suficiente como para ser reconocidos como parte del movimiento, nada más. De hecho, muchos de ellos van a ser formados en los campos cubanos. Lo de Norma Rostito me consta porque yo estuve con ella en el mismo campamento. Fernando y Abal Medina y otros estaban en otros. Y entiendo que la formación militar, no importa de dónde venga, puede ser importante para un revolucionario, pero en este caso creo que había una cierta ignorancia de las propias tradiciones y una incorporación de tradiciones ajenas, que en el caso cubano, insisto, fueron gravemente tergiversadas
para desgracia del resto de los países de América Latina. Yo en aquel entonces escribí un artículo que Marechal me aplaudió, Leopoldo Marechal, uno de los pocos con los que pude comprenderme en este terreno, porque él pensaba igual. Yo llegué a decir que la Revolución Cubana había sido hecha de una manera peronista, y que era lo que no se quería ver. O sea, con los sindicatos en la calle, con la huelga general, con la muchachada peleando en la calle, y con una conducción que se instalaba, que llegaba en el grama y se instalaba en un punto dado, por encima del resto y de una manera en que pudiera ser resguardada de la represión. De hecho, todos los comandantes del 26 de julio, prácticamente todos murieron, sobre todo los de las ciudades, y Fidel quedó. Allí había una estrategia. En la tergiversación de ese esquema, que era propio de las revoluciones nacionales, hubo una estrategia muy perversa. Más allá de que el nuevo esquema alimentara la idea de que Fidel era el líder principal y además fundante del nuevo proceso revolucionario, ¿no? Que no lo era. Fue el que sobrevivió. Pero evidentemente que hubo una colisión entre paradigmas. La Revolución Cubana tenía un paradigma y la Revolución y el peronismo tenía otro, ¿no? Que hubo puente, gente dispuesta a negociar o a dialogar, sin duda, ¿no? En el año 64, un grupo de intelectuales peronistas que estaban en La Habana son conversados con John William Cook para que intercedan ante Perón, para que lo reciba. Como estos intelectuales tenían que salir de Cuba por Checoslovaquia y viajar a Madrid luego para verse con Perón, le prometen al Gordo hacerlo. El Gordo se instala en un hotel, si no me equivoco, el Hotel La Paz de Madrid, donde paraba habitualmente, y espera una llamada. Esta gente le hablan a Perón para que lo reciba a Cook, y Perón les contesta: si los cubanos quieren hablar conmigo, que me manden un cubano. Grave decepción para el Gordo Cook, pero no para los cubanos, que aceptan. Le mandan primero un comandante que queda fascinado con Perón, después siguen las relaciones que van a facilitar el intento de retorno, ¿no? Donde Cuba pone dinero, el Che Guevara se compromete en respaldar el retorno, a cambio de que el peronismo reconozca la guerrilla de Macetti, del EGP de Salta. Y bueno, esos son... Hasta ahí, lamentablemente, estas relaciones o no se profundizan o no quieren ser vistas por la cúpula de Montoneros porque hay otros intereses. Montoneros nace en un momento equívoco y perverso de la dictadura, que es el gobierno de Onganía. Un gobierno donde los servicios han aprendido a actuar de una manera muy inteligente y cooperan y operan en conjunto con una serie de grupos que se supone que entre los cuales seguramente estaban el proto-montonerismo, ¿no? Hay un personaje extraordinario que nace en esos días, que nace desde el cristianismo, que es García Lorrio, por ejemplo, que dirige la revista Cristianismo y Revolución, y que, enamorado de la Revolución Cubana, sin embargo, se acerca muchísimo al peronismo, a sus movimientos populares, y que va a ser muerto en el año 71 de una manera misteriosa. Va a ser atropellado por un auto, atropellado repetidamente por un Fiat 600, después de una interna muy dura que tenía con varios de los que más tarde van a ser la conducción de Montoneros. García Lorrio era un tipo brillante. Ese tipo de liderazgo que yo vi en Carlos Mujica o en Julián Licastro,
que además fascinaba a Perón, ¿no? Perón amaba este tipo de personajes. Quizá les recordaban mucho de lo que había sido su propia formación, ¿no? Pero bueno, de los 70 se ha dicho mucho. Todo ese intento de peronización de la clase, de los sectores medios, se pone a prueba duramente en los 70 con la llegada de Perón, como si lo hubieran idealizado, como si hubieran imaginado un Perón que iba a hacer el socialismo directamente, y se encuentran con un Perón que se abraza con Balbín y propone la unidad de todos los argentinos, con un proyecto social como el que arma con Helvar y con Rucci, un pacto social. Y por supuesto deciden no dejar las armas y continuar la guerra. Grave error que los lleva a quedar aislados del pueblo argentino, a cuestionar el liderazgo popular gravemente, como lo hacen en la Plaza de Mayo, el 1 de mayo del 74, y facilitar el camino hacia la dictadura militar genocida del 76, ¿no? A esta altura es difícil imaginar candidatos, mejor dicho, candidatos y dirigentes peronistas que no hayan participado de aquella locura juvenil, de aquellos dislates estratégicos militares de los años 70. Y creo que esa es una de las causas del empobrecimiento doctrinario del peronismo y de su pérdida de rumbo, ¿no? Vuelvo con, dice Polín, ¿no? Dice Polín, hablaba de Mordisquito. Mordisquito eran los Contreras del 55. Yo creo que ahora estamos hablando de los hijos de Mordisquito, ¿no? Los hijos se le peronizaron a Mordisquito, a esa clase media que se expresaba contra la negrada. Los hijos le salieron marxistas en la universidad, se le hicieron marxistas y se sintieron obligados a acercarse al peronismo. Quizá ahora estamos en presencia de los nietos de Mordisquito, ¿no? Y no significa juzgarlos personalmente, porque yo he conocido algunas anécdotas que son conmovedoras, ¿no? Tuve relación, por ejemplo, con una familia que el patriarca era uno de los almirantes del 55, de los almirantes que acompañaron a Rojas en el derrocamiento de Perón. Un hombre rico que vivía en Recoleta, muy anciano ya. Y puedo asegurar que las nietas que estaban en Hijos y que colaboraban con las madres de Plaza de Mayo, llegaron a cantarle al abuelo la marcha peronista en la mesa solariega. A mí me conmueve el disgusto enorme que le pueden haber dado a ese marino jubilado, compañero de Rojas y de Aramburu, que sus nietos le cantasen la marcha peronista. Bueno, pero esto expresa de alguna manera los cambios enormes que hubo en la sociedad argentina en esos años, ¿no? Y cómo el peronismo dejó de ser el hecho maldito de la sociedad argentina, como había dicho John William Cook, para convertirse en algo políticamente correcto. Más allá de los rencores y de la intolerancia de un sector antiguo, oligárquico, el peronismo se convirtió en algo apetecible, algo en la pata que todo movimiento político en la Argentina quiere tener, ¿no? Y eso porque dejamos de ser lo que éramos, evidentemente. ¿Qué pasó con los años 70? Con esa promesa de hacer el socialismo, tocar el cielo con las manos, ¿no?
que todo terminó en una masacre, en un genocidio, en terrorismo de Estado, que el país retrocedió 50 años y que esa juventud escarmentada devino las antiguas banderas revolucionarias y socialistas en banderas asistenciales y desarrollistas, según vamos a ver, no solamente en la Argentina, sino nuevamente a lo largo de América Latina, como un rosario de gobiernos semejantes que comparten historias y comparten valores y comparten propuestas, ¿no? Y estoy hablando de Bachelet, estoy hablando de Pepe Mujica, estoy hablando de Evo, estoy hablando de Correa, de Chávez, del presidente de Daniel Ortega y por supuesto de Néstor y de Cristina Kirchner, ¿no? Hay una semejanza enorme en estos gobiernos que de nuevo van a dar en simultánea una serie de gobiernos muy semejantes, donde, como dice el vicepresidente de Bolivia, la plusvalía que antes se la llevaban las corporaciones internacionales es puesta al servicio de planes sociales. Planes sociales que bajan desde el Banco Mundial, que se transforman en pensiones, jubilaciones y asistencialismo, salario por hijo, etc. Por supuesto, detrás de estos gobiernos progresistas va a haber una dictadura de clase, muy evidente, de clases medias altas en todo caso, pero una dictadura que logra desclasar a los sectores populares y que en buena medida logra liquidar la cultura popular. Porque lo que se proponen es que no haya pueblo, sino una sociedad fragmentada donde cada uno pueda expresar sus propias y particulares reflexiones y que ellas sean atendidas, como puede ser el matrimonio igualitario, que sin duda resuelve el problema de una pequeña comunidad, de algunas miles de personas que necesitaban ese instrumento jurídico para resolver sus problemas. Por supuesto que es como la medicina alopática, cura una parte y enferma a todas las demás, ¿no? Y así con cada medida de los gobiernos progresistas, en la medida que no tienen la visión de pueblo y que aplican el desarrollismo sin ser capaces de contener las fuerzas populares y los ensayos de organización popular que entrañan otras formas de vida, otros modos, otras propuestas, otros modos de vivir, más comunitarios, ¿no? Entonces ellos aplican una especie de dictadura encubierta a favor de un esquema de vida que termina siendo consumista, bancarizadora, y donde se promueve la tecnología en todo sentido y a toda escala a contrapelo del desarrollo humano. Estoy incluyendo en esto el gobierno de los 90 de Menem, que va a contar con mucho respaldo de la generación de los 70 y que es el que en la Argentina instala el modelo de los agronegocios, de la agricultura en gran escala y de la biotecnología, ¿no? Según las nuevas reglas de las corporaciones como Monsanto. Y estos son esquemas que vienen con mucho respaldo de Cuba, también. O sea, yo creo que cuesta salir del dominio de esta generación de los 70. De alguna manera todavía estamos dependiendo de ellos, de su mala conciencia y del escarmiento que recibieron, de la enorme mortandad de gente que hubo durante la dictadura militar. Estamos dependiendo del cansancio, de sus frustraciones, a todo lo largo de América Latina. Lo peor es que han logrado reproducir muchas de sus equívocos y de sus errores en las nuevas generaciones. Y en el caso particular del peronismo, han logrado que olvidemos algunos de los más trascendentes
mensajes o propuestas de Perón. Uno es el documento del año 72 a los pueblos del mundo, que va a ser acogido y escuchado inclusive en las Naciones Unidas, porque ese documento lo lee Yolanda Ortiz en el plenario. Y eso va a ser olvidado o reemplazado por esquemas en el sentido que dice Gustavo Grogo Patel, que las nuevas fábricas no son las que conocíamos, sino las nuevas fábricas son las que provoca la manipulación biotecnológica de las semillas, porque hoy una semilla puede producir bioplásticos, biocombustibles, forrajes, una cantidad de cosas. Entonces esa sería la nueva fábrica. Y lamentablemente el PJ lo invita varias veces, varias oportunidades lo invitan a hacer retórica sobre estas cuestiones en los congresos partidarios y parecieran haber comprado este relato, ¿no? Y el peronismo se moderniza y se hace progresista, desconociendo la devastación del medio ambiente, desconociendo también el mensaje de Perón del 72, que da como tarea que la Argentina produzca alimentos sanos, de la mayor calidad, como si hubiera sido un destino el de producir alimentos sanos, ¿no? Y todo lo contrario, sometemos al hambre a nuestra propia población o la sometemos a la ingesta de comida chatarra. El peronismo, junto con muchos movimientos progresistas de América Latina, sirven al desarrollo de China como fábrica del mundo. Y comparte con Eleuterio Fernández Huidobro, el senador uruguayo ex Tupamaro, o con Fidel Castro, que China no es o con Atilio Borón, que China no es un imperialismo, sino que es la hermana mayor, a la que le debemos agradecimiento por las cosas que nos envían. Lamentablemente, el 90 y pico % de lo que nos envía China son tecnologías y altas tecnologías, y el 90 y pico % de lo que le enviamos son forrajes y commodities, o sea, sin valor agregado. Y eso, les guste o no les guste a la gente de izquierda, y más allá del marxismo chino, eso es una relación colonial, absolutamente colonial.